Entonces vamos a leer Hebreo capítulo 11, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre de ¿quién? Decimos. Amén. Entonces dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Levante su mano y dígale: en esta hora creo esa palabra. Y esa fe que tuvieron aquellos en el pasado y quedó como testimonio para que yo, al oírla, tenga fe. Esa misma fe la recibo al oír la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es la palabra, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Hoy usted, al estar aquí, es una actitud de fe. Es una actitud de fe, dice la Biblia, la que agrada a Dios. Y usted ha tenido una actitud de fe y a Dios le ha agradado, porque yo dije: voy a ir a la congregación a orar un rato. Pero el Señor me ministró que aquí habían unas personas que habían venido, ¿ve? Entonces, ahí fue que hoy el mensaje se basa en eso. Su fe agrada a Dios. Su fe tiene una demostración, una obra, un hecho. Entonces, conseguimos que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a entrar en ese punto? La palabra de Dios no viene por la boca de cualquiera. Si vamos al fundamento de la palabra y nos vamos al Nuevo Testamento, la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos que si ellos llegaran a alcanzar el nivel de su maestro, serían perfeccionados. Serían perfeccionados, estarían en el mismo nivel, estatus de su maestro. Ahora, su maestro era el profeta. Su maestro era el profeta. Y la palabra viene es al profeta. Y el Señor le dijo: no hablaréis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre por vuestra boca. ¿Verdad? En Mateo 10, 19 y 20. Entonces, cuando dice la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, Romanos 10, 17, entonces quiere decir que esto tiene una profundidad. No es oír la palabra de Dios en la boca de cualquiera, porque el Salmo 50, 16 dice: al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Si tú te complacías con el ladrón, con el adúltero, ¿ve? Y Pablo en el capítulo 2 a los Romanos habla sobre aquellos que se apoyan en la ley, en el apodo que tenían como judíos, y se declaraban y autonombraban como maestros de niños, instructores de indoctos, pero tenían complacencia con el pecador en su pecado. Entonces, tú que dices que no se ha de robar, complace al ladrón. Tú que dices que no se ha de adulterar,
pero también tiene complacencia con el adúltero. Forma parte de eso. Entonces vemos allí que en sí la palabra de Dios es cortante. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de sus hombres, donde Dios se ha perfeccionado, donde el Espíritu ha venido, es una palabra fuerte, es una palabra cortante. Como dice que es más cortante que toda espada de doble filo. De la boca del Señor sale una espada aguda. Es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, cuando sale de la boca de aquello donde Dios ha venido, será una palabra dura. Señor, tus palabras son duras. ¿Quién podrá resistirla? ¿Quién podrá permanecer contigo? ¿Quién podrá? Todos se están yendo, Señor. ¿Quieren irse también vosotros? Entonces conseguimos acá que cuando empezamos por el Espíritu a ser guiado, como dice San Juan 16:13, el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. San Juan 14:26 nos enseñará todas las cosas, nos recordará todo. Entonces conseguimos que el Espíritu nos lleva a identificar la verdadera fe, porque la verdadera fe viene por oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios no viene a cualquier hombre, a cualquiera que se diga ser llamado profeta, evangelista, pastor, apóstol. No, porque la Biblia dice que cuando el Señor habló de sus discípulos en el 6:40 de Lucas, la perfección, y que lo había puesto para que llevaran fruto, San Juan 15:16, y el fruto de ello iba a permanecer. Cuando el Señor habló, ustedes serán investidos del poder de lo alto, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, conseguimos que entonces su maestro era el profeta, de Deuteronomio 18:15. Él era el profeta. Ese profeta era maestro, era el buen pastor, era el apóstol. Ahora conseguimos que le digo: ustedes que han permanecido conmigo en mis pruebas, entonces también recibiréis ese galardón, ese estatus, ese nivel. Por tanto, la aprobación de Dios para con ellos fue que Dios vino a vivir en ellos. El mismo Padre, su mismo Espíritu vino a ellos. Entonces ya no hablaban ellos, porque el maestro de ellos, el profeta de ellos, cuando estuvo en la escena, en el escenario, aquí en la tierra, en un cuerpo visible, dice la Biblia que él mismo dijo que no era él el que hablaba, no era él el que hacía la obra, era el Padre que estaba en él. San Juan 14, versículos 6, 7, 8, 9. Entonces conseguimos que era el Padre que habitaba en él. San Juan 5, 19 y 20. Él no hacía nada sin que antes el Padre que estaba en él le mostrara las cosas. Era dirigido. Entonces vemos que la dirección viene en que Dios habla, Dios muestra a través de su Espíritu, que viene a habitar en aquellos que Él aprueba como sus hijos, que lo acepta, que lo engendra y que lo reconoce y da testimonio de Él, de aquel que recibió, de aquel que Él aprueba, viniendo a Él, a morar en Él, a vivir en Él. Y conseguimos pues que eso fue la manera donde Jesús enseñó, y nosotros debemos edificarnos en el fundamento de apóstol y profeta, pero siendo la enseñanza de Jesús el principal fundamento para descansar los cimientos de tu casa, de tu vida espiritual, de tu fe, de tu creencia en Dios, de tu adoración a Dios, de tu servicio, entrega, dedicación a Dios. La enseñanza de Jesucristo. Entonces Jesucristo dijo que el Padre era el que vivía en él, y el Padre era el que hacía la obra, y el que le hablaba y el que mostraba las cosas.
Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y el Padre trabajaba en San Juan 5:17. Estaba trabajando en Él, haciendo una obra en Él. ¿Cuál obra? La obra que estaba escrita de Él, cuando Él apareciera en el escenario, en la escena, en su tiempo señalado por el Padre, hablado a través de los profetas, que cuando Él apareciera, ¿cómo sería? ¿Qué haría? Donde Dios mismo iba a venir a estar en un cuerpo. Por eso es que el fundamento es Jesucristo como principal piedra de cimiento estable. Luego, los apóstoles. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo asigno un reino también a vosotros. Un reino de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, escuché el profeta Abraham que dice: esto es el engaño. La gente piensa porque siente emoción, siente alguna paz, una alegría, un gozo, piensa que ya es el Espíritu Santo. Pero él dice: el borracho también se alegra. ¿Ve? Los espíritus de los hombres se alegran por algún bien. Tienen regocijo en alguna cosa que para ellos es bueno. Los brujos se alegran, gritan, brincan. Los hechiceros y sucesivamente los seres humanos se alegran y se gozan y sienten paz y alegría por algo. Pero cuando el Espíritu dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Ahí está, el mundo da una paz, pero la paz que da el Señor te da una transformación. Que el que entra en esa paz y esa paz en él son uno, y ya no vuelve a ser la misma persona. Escuché un predicador que decía: ¿cómo es posible, hermano, que la gente venga al culto, brinque y salte, y hermanos canten y toquen los instrumentos musicales, y después salgan del servicio y vayan al mundo, y vayan a la mundanalidad, y vayan a adulterar, y vayan otra vez a consumir aguardiente y tantas cosas pecaminosas? Esa no es la paz que da el Señor. La paz que da el Señor te trae una transformación. Transforma el espíritu de tu mente y convierte tu alma. Y usted y yo y nosotros, los que entramos en esa verdadera paz, no volvemos a ser lo que éramos antes que recibiéramos esta paz. Por eso la gente se alegra, brinca, salta, canta, toca instrumento, pero su forma de vida no cambia. Eso no es el espíritu de Dios. Eso no es la paz de Dios. Eso no es entrar en la verdadera fe. Eso no es unirse al Señor. Eso no es haber recibido vida eterna. La vida eterna es un regalo que la persona recibe y está dentro de él, porque el Señor es el eterno. Su palabra es la que tiene eternidad. Y cuando la palabra de Dios, que el Señor, dueño de esta palabra, porque esta palabra es de espíritu, que salió de la boca de Dios, y esta palabra, cuando es predicada por su espíritu, cuando Él predica, cuando Él habla, a quien Él envía esta palabra que es espíritu, y la persona la recibe, esta palabra entra en la persona, y ahí la persona tiene vida eterna. Y si la vida eterna entró, entonces la vida eterna saca la muerte. La muerte ya no puede vivir ahí, no puede estar ahí. La muerte no puede prevalecer, porque la vida eterna es luz. La vida eterna es río de agua de vida. La vida eterna es una nueva creación. Y las cosas viejas ya pasaron. Entonces no puede ser posible que alguien reciba y que al Señor, su palabra, y que la paz, y que la vida eterna, y que la fe, pero no hay una transformación en el espíritu de su mente, no hay una conversión en su alma. Todavía no ha entrado el Señor en esa persona.
1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor un espíritu es con Él. ¿Ve? Yo no le puedo decir a ustedes hoy que Dios tiene cuidado de usted, porque mientras yo estaba acostado ahorita ya y estaba jugando con mi niña, Dios habló para mí en mi corazón: levanta, ve allá, hay un pueblo esperando. Entonces Dios tiene propósito, Dios tiene cuidado, Dios está honrando su fe, Dios está honrando su demostración de creer, Dios está honrando su fidelidad, Dios tiene cuidado. Por tanto, esto que nos dice la Biblia, la verdadera fe, no fe fingida, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Por eso es que debemos venir siempre con sinceridad ante el Señor, porque ¿quién engañará al Señor? Por eso que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, lo hacemos de corazón, sabiendo que no puede ser burlado y que Dios está escudriñando la mente y el corazón de la persona para darle conforme a su fe. ¿Conforme a qué? A sus obras, porque la fe demuestra una obra. Por tanto, hermanos, hay mucha gente engañada hoy diciendo que tiene la fe, pero esa no es la fe, porque la fe que viene por el oír la palabra de Dios viene en la boca de alguien aprobado por Dios, alguien en el cual Dios testifica de él por haber oído y demostrado que le ha creído, porque le sirve y le sigue. Si alguno me sirve, sígame. Y donde esté su Señor estará su servidor. Vosotros somos los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Tienes que permanecer en las pruebas, porque el Señor dijo: el que no recoge conmigo desparrama. El que no es por mí, contra mí es. ¿Ve? Entonces el Señor dijo, aquel hombre que dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. El Señor dijo: mira, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Dispuesto está a seguir a alguien que no tiene nada, porque de cierto los hombres siempre buscan seguir a alguien y estar con alguien, y está hombro a hombro con alguien, y respaldar a alguien, sujetársele a alguien, servirle a alguien esperando un tanto, una recompensa, un beneficio. Mas Dios, escudriñando la mente y el corazón, por eso le dijo a aquel hombre: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, mas yo no tengo nada. Entonces ahí donde pasa la prueba, el hombre que llega sabiamente y prudentemente delante de la presencia de Dios, sabiendo que Dios escudriña la mente, prueba el corazón, que no se puede esconder nada. Tiene que haber una sinceridad, un corazón arrepentido de verdad, de servirle al Señor por amor. Y Dios sabe que nosotros tenemos necesidades de comer, beber, vestir, calzar, que tenemos responsabilidades con padres, madres, hijos, hermanos, y que como hijos de Dios necesitamos dar testimonio. Dios sabe eso, pero primero Él nos pone a prueba, porque es necesario que tú y que yo, que decimos ser engendrados por Dios, Dios apruebe que nos ha aceptado adoptándonos como hijos suyos y señalándonos y dando testimonio. ¿Ve? Dando testimonio de que le hemos oído, de que hemos creído, de que hemos aceptado, abandonarlo todo y seguirle a Él. ¿Ve? Tomando
la cruz del sufrimiento, del menosprecio. Pero si pasamos, como dice el Señor, con Él las pruebas, los sufrimientos, el padecimiento por causa de su palabra, de su nombre, recibiremos también potestad, autoridad, recibiremos exaltación, porque Dios exaltó a Jesús, el Espíritu elevó el nombre, el Espíritu elevó que ese Jesús fue aprobado por Dios. Y el apóstol Pedro dice: este Jesús, varón aprobado por Dios, con señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Vosotros lo habéis crucificado. Mucha gente te va a crucificar, mucha gente te va a entregar, pero lo bueno es que Dios te aprueba. No importa que la gente te crucifique, te maldiga, te persiga y diga toda clase de mal. Lo importante es que tú tengas convicción de que Dios te aprobó. Y tú habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo asigno un reino para vosotros. Y vosotros me seréis un reino de gente santa y sacerdote de Dios. Y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Amén. Lo importante es que tú tengas la convicción escritural y te he convencido por la palabra, en el espíritu de la palabra, que tú estás en la verdadera fe. Porque es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú vives por fe, no por vista. Vive poniendo tu mirada fijamente en lo que Dios habló, en lo que Dios prometió. ¿En la boca de quién? ¿De cualquier predicador? No, no le crea a cualquier predicador. De cualquier que está emocionado, que dice ser, no. En la voz de Dios, que Dios prometió que hablaría, es en la boca de un profeta. Alguien que es señalado por Dios, alguien donde Dios testifica, alguien donde el Espíritu del Padre ha venido para dar testimonio que ahí está el Espíritu del Hijo, y que lo que Dios aprobó es el Espíritu del Hijo, y el Espíritu del Hijo viene donde Dios aprueba. Y Dios testifica donde está el espíritu de su Hijo, la naturaleza de su Hijo, el fruto del espíritu del Hijo, el carácter del Hijo. Por eso no se le puede crear todo espíritu. Ahora, Dios lo hizo de la manera sencilla. La Biblia dice que Dios desechó la sabiduría de los sabios, de los entendidos de este mundo, y lo ha revelado a los pequeñitos. Y así tuvo complacencia de Dios, escondiéndose en la sencillez, en la humildad de un ser humano. Como vino Dios en Jesús, así Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, yo envío a vosotros ahora. Como oveja en medio de lobos. Como oveja en medio de lobos. Y es el mismo espíritu. Y la manera como Dios se escondió, así Dios se vuelve a esconder entre sus hombres. Y es Dios allí. Y es un espíritu de profecía. Y es un espíritu de una palabra cortante, porque es contraria a la voluntad de los hombres eclesiásticos, de las religiones, de los espíritus con apariencia de piedad. Es cortante contra todo eso. Se levanta contra todo eso. Porque la palabra de Dios es cortante. Penetra. Viene para convertir alma. La palabra de Dios no viene para congraciarse con nadie, ni complacer la voluntad de un hombre. La palabra de Dios viene para convertir un alma, convertirlo a Dios, convertirlo en una nueva creación, una nueva criatura. A que Él muera, que todos los que en verdad reciben, al oír, creer en su corazón, confesar y aceptar esa voluntad establecida en su palabra, que el Espíritu le está hablando, sean transformados en el espíritu de su mente. Ya no vuelven a pensar como pensaban, ya no vuelven a actuar como actuaban, ya no vuelven a creer como creían, ya no vuelven a ver a Dios como lo veían. Ellos son elevados, transformados.
convertido en la nueva criatura que Dios crea en esa palabra que Él envía. La palabra de verdad, la palabra de la santidad, la palabra donde el mensaje te dice: muere, muere a esa naturaleza, muere a esa voluntad, vive ahora esta voluntad, a este mensaje, a esta naturaleza, en este carácter, en este fruto. Tiene que verlo, tiene que ver ese fruto, tiene que ver reflejarse ese fruto. No puede seguir viviendo en la vieja naturaleza, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Por tanto, Jesús fue el profeta, ¿verdad? Y el profeta era el gran maestro, el gran apóstol, el gran pastor, el gran evangelista. Entonces el profeta dijo que ese mismo espíritu que estaba en él ahora iba a venir a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, porque el Padre le dio su nombre y aprobó que ese Jesús era la casa de Él, la morada de Él. Él, que es espíritu, se hizo un cuerpo para venir, y ahí colocó Dios su nombre. El que cree que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, el nombre del Hijo es el nombre del Padre, y que el nombre de ese llamado Jesús es el nombre que el mismísimo eterno Dios el Padre se puso para venir a la tierra. Entonces San Juan 1:11, los que les recibieron, los que creen en su nombre. A los suyos vino, a los suyos no los recibieron. A los que les recibieron, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre, que en su nombre hay poder, que en su nombre hay sanidad, que en su nombre hay milagro, que en su nombre hay redención de sus pecados. Le dio potestad, autoridad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios, aprobados por Dios. Tú eres mi hijo amado, hoy te he engendrado. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. A él oí, porque ya no vive él. Mateo 3, 13 al 17, Mateo 17, 11, 12, ¿verdad? Se transfiguró el Señor en el verso 5, 6 de Mateo 17. Entonces apareció el día de Moisés, la transfiguración, allá lo engendró. En Mateo 17 dice: tú eres mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Porque ahora Dios estaba aprobando y teniendo testigo de que es ahí donde yo vivo. Amén. Y Dios se transfiguró, el mismo Señor ahí, porque Jesús dijo: el Padre es el que habita aquí. Amén. No vivo yo, vive el Padre. Él es que hace la obra, Él es que habla. Ahora dice la Biblia que tú mismo, por oír y creer, el mismo Espíritu que estuvo en Él vendrá a ti. Aunque usted o yo no, de repente no tengamos el ministerio, pero el mismo Espíritu vendrá y dará el fruto que fue en ese cuerpo llamado Jesús. Un fruto de amor, de paz, un fruto de mansedumbre, de obediencia, de sujetarse a lo que está escrito, de hacer conforme a la voluntad de la justicia, de la palabra. De repente no hay un gran ministerio, de repente no es un pastor, no es un evangelista, no es un apóstol, no es un profeta, no es un maestro. Pero el Espíritu que viene al que recibe a Jesús, al que cree en su nombre, al que cree y se bautiza invocando su nombre para el perdón de sus pecados, es el Espíritu de Cristo. Por cuanto eres hijo, el Espíritu del Hijo viene sobre ti. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y va a dar testimonio el Espíritu, Romanos 8, 15 y 16. Adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un fruto, un carácter del Espíritu del Hijo, de obediencia, de mansedumbre, de sujetación, de respeto, de hacer la voluntad de ese Padre que ha venido a tu vida y lidia, trata contigo diciéndote: hazlo así, anda así, vive así. Y usted dice: amén, Señor. Entonces es ahí donde el Padre que te llamó y que ya viene a tu vida te aprueba, porque tú das un fruto de mansedumbre. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él dice en la Biblia que
hablaba el Padre por su boca. Era el Padre que estaba ahí. El Padre vino en el bautismo. Yo te he engendrado hoy. Allá lo aprobó. Aprobado. A él oí. Entonces ahí cuando dice la palabra del Padre sale por la boca del Hijo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: ustedes que son discipulados y llegan a alcanzar la perfección, serán igual que yo. No hablaréis vosotros, el Espíritu del Padre hablará por vuestra boca. No seréis vosotros, porque ahora son dirigidos por el Espíritu del Padre que viene a ellos, porque ellos han dado un fruto de ser hijo, un carácter de ser hijo, de que ellos tuvieron en Dios, de que ellos fueron antes de la fundación del mundo, elegido, escogido en Dios, y fueron crucificados igual que el hijo primogénito, y fueron hechos conforme a la imagen de su hijo en la tierra. Romanos 8:29, Romanos 6:4, Colosenses 2:12. Fueron en la misma elección. Efesios 1:4-10. Elegido, escogido antes de la fundación del mundo. Fueron crucificados. Cuando Dios crucificó el cuerpo donde Él vino, ahí todos los que eran en Dios, los que fueron en Él, los que fueron antes de nacer aquí, antes de aparecer aquí en esta tierra, todos ellos fueron crucificados. Todos ellos resucitaron. Por eso que tú tienes que ver ese carácter, tú tienes que ver ese fruto. Nosotros tenemos que ver de esa misma naturaleza. Tú tienes que reflejar la naturaleza del Hijo. Todos los que fueron allá tienen que tener esa misma naturaleza. Y tiene que ser un varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir. Y la gente lo va a tener por herido, por abatido de Dios. Más Él, en sus heridas, en sus aflicciones, en sus pruebas, es para dar testimonio. Es para ser identificado que está en Dios, de que Él, nada ni nadie lo puede separar, porque Él fue elegido. Y esa es la naturaleza que tiene que reflejarse, y Dios tiene que testificar de su Hijo, de que fue allá, de que Él también es de aquellos que tienen que ser vituperados, perseguidos, menospreciados, desechados. Para eso es que tú tienes que pasar por las pruebas. Para eso es que Dios permite que tú pases por los sufrimientos. Para Dios testificar a la gente de tu naturaleza, de tu fruto, que no es otra cosa sino el fruto del Hijo de Dios, de aquel que estuvo en Dios, de aquel que donde Dios tuvo complacencia, aquel que Dios le da potestad. Ya es un hijo de Dios. Dios lo reconoce, Dios aprueba, Dios testifica. Entonces no es creerle a cualquiera, es en la boca de un profeta, de alguien que fue aprobado, de que Dios está ahí, en la boca de alguien que es testificado por el Espíritu, que es un enviado, que es un ungido, que es un profeta de Dios. Porque vamos a ver el carácter del profeta que Dios envía. El fruto y la obra que da el Espíritu a conocer, testificándolo y confirmándolo en su palabra de que fue Dios que le envió. Amén. Entonces, queridos amados hermanos, tu fe demuestra una obra que tú oíste y le creíste a Dios. Por tanto, mucha gente sirve al Señor, mas no está dispuesto a seguirle. Mucha gente confunde que un gozo, una alegría por algo y por congregarse, y muchas veces por participar en los cultos, formar parte de los cultos, piensa que eso es la paz que Dios da. No, la paz que Dios da es una paz que transforma. Dice, no la doy como el mundo la da, porque el mundo también da una paz y la gente puede alegrarse y brincar y saltar, sentir alguna emoción.
por participar, por formar parte de tal cosa, pero su vida nunca es transformada. No hay una transformación en el espíritu de su entender la manera y la forma que viene al oír la palabra en la boca de un profeta trae una transformación, trae un convertimiento, porque la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, esa palabra es más cortante que cualquier otra cosa. La palabra de Dios corta. Todo lo que no es de Dios queda fuera. La palabra viene tal como Dios lo pensó y se va a hacer como Él lo determinó. Y todo lo que esté fuera de lo que ya Dios pensó y como Él lo determinó, eso queda fuera. La palabra lo corta, porque la palabra va penetrando. Y ahí es cuando dice que Dios comienza una buena obra y la está perfeccionando. Y Él comenzó una buena obra y la va a perfeccionar, la va penetrando la palabra y va discerniendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice la Biblia, hasta convertir el alma. El alma tiene que ser convertida en nueva criatura, nueva creación. La creación nueva es el nuevo nacimiento, es una nueva forma, y esa nueva forma es algo más elevado. No es religión, no es religiosidad, no es cosa de hombre, es algo elevado, no es de esta dimensión, es algo que el mismo Dios crea. Él es el que viene a hacer esa obra. Entonces por eso es que hoy tenemos que aprender a hacer diferencia. Mucha gente recibe, el profeta dice, ¿qué espíritu recibió usted? Tú puedes cantar, la gente también del mundo canta, los brujos, los religiosos también cantan en las diferentes religiones y se gozan y se regocijan. Pero tu forma de vida es conforme a la palabra, es conforme a la nueva creación, es conforme a Dios cuando vino en un cuerpo de carne titulado el Hijo de Dios. Es conforme a lo que está escrito, que como fue serán, como lo hicieron le harán, como Él es somos, como Él anduvo debemos andar. Es conforme a eso. Y si no es conforme a eso, entonces todavía no le ha amanecido, todavía no ha habido revelación. La gente está en tinieblas, está en oscuridad, está en muerte. Todavía no ha sido sacado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Todavía no ha sido libre. Conoceréis la verdad te hará libre. Quiere decir, no han conocido la verdad. Han conocido religión. Y lo que ha venido a ellos es un espíritu religioso. ¿Comprende? Por eso son religiosos. Tienen apariencia. La Biblia dice, el Espíritu dice claramente, gente que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Entonces, aprendamos a hacer diferencia. La diferencia que el Espíritu nos señala. ¿Qué ves? Por eso aquí no nos sorprenda que mucha gente que estaba no esté. Mucha gente que comienza no termina. No os sorprenda del fuego de prueba, porque la palabra es fuego. Y la palabra pone a sus hombres, a sus mujeres, a todo el que llama lo pone a prueba. Si soportáis la prueba, si pasáis la tentación, ¿verdad? O soporta la prueba, ¿verdad? Y pasa, o soporta la tentación y pasa la prueba, entonces sería hallado en alabanza. Tienes que someter a prueba tu propia obra. Tienes que examinarte por la Biblia. Tienes que ponerte en la balanza de la palabra, a ver si eres
de los elegidos, de los escogidos ante la fundación del mundo, aquellos que fueron crucificados con el Señor, resucitados con Él, que pasaron de muerte a vida, o sencillamente de alguien religioso. Mire bien cómo edifica, porque si uno está edificando, dice, examínalo por la Biblia, qué está predicando, qué está enseñando, qué estás viviendo, qué frutos da, qué carácter se refleja. Porque si no es el carácter de Jesucristo, el fruto de ese Espíritu, porque Jesús es el Cristo es el ungido es el Espíritu, Señor, Padre, Dios Todopoderoso. Eso, si no es el fruto de ese Espíritu, de ese Señor, si no es el carácter basado a lo que la Biblia dice que es Él, entonces tenemos que sacudirnos. Despojado del viejo hombre, sacúdase, muévase, apártese de eso, huya de toda esa inmundicia, de toda esa contaminación religiosa, eclesiástica. Sacude ese espíritu de usted, deje de creer eso, arrepiéntase. Ya no adore a Dios en esa forma, en esa manera, ya no le crea a Dios de esa manera, porque eso es espíritu engañador, doctrina de demonio. Despójese. Al verlo usted por las escrituras que no es el Espíritu de Cristo, no es el carácter de Él, no es el Espíritu del Padre que está ahí confirmando, porque es contrario a la vida de Jesucristo, la vida de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, la enseñanza apostólica, tiene que sacudirse. Tiene que rápidamente despójense de ese manto religioso, de esa capa ungida religiosa. Que sacudirse, y hay que vestirse del nuevo hombre. ¿Ve? Vestirse del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces allí, hermanos, cuando estamos llamados a escudriñarlo todo, escudriñar las escrituras, examinarlo todo, probar los espíritus, para no andar en una fe fingida, sino una fe verdadera. La fe que viene por oír, y el oír la palabra de Dios, de Romanos 10:17, es oír la palabra en la boca de un profeta, en la boca de alguien que Dios ha aprobado, que es el que Él ha enviado, que es el que aparece en las escrituras, como aparece en la escritura, que vendría, que aparecería en la boca de la gente que Dios testifica. Ese mi hijo, tengo complacencia en él, a él oí, porque ya no vive él, vivo yo en él. Es el Espíritu mío hablando en su boca. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Ahí aseguramos nuestra salvación. Ahí la aseguramos. Hermanos, los tiempos son difíciles. Por tanto, la palabra es fuego. Mi palabra es, dice, como martillo, como fuego. Dijo el Señor. Estamos echando las aguas de separación. Número 19. Mandó el Señor a preparar las aguas de separación que separa de la inmundicia. Y esa agua es la palabra, lavado en el lavacro de la palabra de Dios, limpiado con agua limpia, la palabra, el mensaje que viene en la boca de un profeta. No es cualquiera, porque al malo dijo Dios, no hable de mi ley. Te apoya, dice, mas tú niegas con tus obras lo que la palabra dice. Por eso, por el fruto conoceréis el árbol. Amén. Mis queridos amados, pónganse de pie y démosle gracias al Señor por su palabra, y que esta palabra edifique su vida, edifique su alma. Amén. Levantemos las manos al cielo. Gracias te damos, Padre Celestial.